Que veamos la fe solamente como una parte o algo fundamental en nuestra vida desde el punto de vista como lo ve el humanismo. El humanismo habla de la fe hablando de fe en la fe. Habla de tener fe en nosotros mismos, porque ellos creen que el ser humano es su propio Dios. Yo creo que la fe del cristiano no tiene nada que ver con eso. La fe del cristiano tiene que ver con principios de la palabra de Dios y tiene que ver con esos principios donde fundamentamos o donde cimentamos nuestra fe. Y creo yo que uno de los conceptos o uno de los principios donde nosotros fundamentamos nuestra fe es en el poder de la sangre de Jesús. Diga conmigo: hay poder en la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Nuestra fe, escúcheme bien, está fundada en el poder de la sangre de Jesús. Y es por eso que hoy iniciamos esta serie. Todo marzo vamos a hablar del poder de la sangre de Cristo. Yo quiero empezar con este tema, el concepto de la sangre. Desde la caída del hombre, la sangre es el primer elemento expiatorio que Dios revela al ser humano. ¿Cuál ha sido, vuelvo a repetirle, el elemento expiatorio que Dios reveló al ser humano para salvar, regenerar y cambiarlo? La sangre. Ahora escúcheme bien, jamás alcanzaremos plenitud de paz espiritual, de victoria total, si no entendemos el poderoso misterio de la sangre de Cristo. Y yo encuentro en la palabra de Dios, a lo largo de toda la historia, hay una intervención constante de Dios, o como algunos autores le llaman, un hilo de oro que une toda la escritura, un río de vida. ¿Y cuál es este río de vida? ¿Y cuál es este hilo de oro que marca toda la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Es el concepto de la sangre. Diga conmigo: el concepto de la sangre. Y quiero que me acompañe por favor a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al versículo 19. Créame que solamente con estos 3 versículos tendríamos para predicar mucho, pero yo quiero llevarlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo es que encontramos en las Escrituras el concepto de la sangre? Dice la Escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Aquí hay algunos aspectos que quiero que notemos. La vida del ser humano no fue comprada. El alma del ser humano no fue comprada con metales, no fue comprada con cosas. La vida, el alma del ser humano fue comprada con la sangre de Jesús. Dile al que está a tu lado, dile: tu vida vale la sangre de Jesús. No, voltéalo a ver, dile: tu vida vale la sangre de Jesús. ¿Por qué tenemos que apreciar a una persona? ¿Por qué tenemos que estimar a alguien? Porque la vida de ese alguien tuvo un precio, y su precio fue la sangre de Jesús. Siguiente, lo que nosotros encontramos aquí, el siguiente aspecto. Encontramos a Jesús en una tipología del Cordero o el Cordero de Dios. De hecho, Juan el Bautista dijo lo siguiente en Juan capítulo 1, verso 29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablamos aquí, y aquí pudiéramos hablar mucho de esto, pero el siguiente aspecto que quiero que notemos es lo que encontramos aquí. Verso 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo.
Escuche bien, a Dios no lo tomó por sorpresa el pecado. A Dios no le tomó por sorpresa que el hombre haya caído de la comunión que él tenía con el Padre o con Dios. Antes de que el hombre pecara, antes de que el hombre fuese tentado para desobedecer a Dios, ya Dios tenía un plan de salvación. Ya Dios tenía un plan, según lo que dice aquí el versículo, destinado desde antes de la fundación del ¿qué? Del mundo. O sea, ya Dios tenía un plan. A Dios nadie lo toma por sorpresa, porque Dios no reacciona. Dios ya tiene planes. Escúcheme bien, Dios es omnisciente, es omnipresente, y Él ya tenía el plan, aleluya, para salvar la vida de usted y la mía. Sigue diciendo el versículo: pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y hoy yo quiero que veamos esto, porque desde el principio, vuelvo a repetir, desde la Biblia hasta el Apocalipsis, encontramos cómo es que Dios nos revela o revela al ser humano el concepto de la sangre. Lo primero que tenemos que ver es que desde que el hombre cayó en pecado en el huerto del Edén, se ha encontrado, escúcheme bien, separado de Dios y bajo una maldición. El hombre no puede llegar a Dios por sí mismo. El hombre vive bajo la consecuencia de su desobediencia. Yo quiero que me acompañe, por favor, a Génesis capítulo 3. Hoy vamos a leer Biblia como usted no se imagina. Así que tome su Biblia, tome un marcatextos y vaya subrayando textos. Génesis capítulo 3, el versículo 14. Después de que el hombre desobedece, Dios pronuncia 4 maldiciones y un juicio. Dice la Escritura: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pregunto algo aquí: ¿de qué fue creado el hombre? ¿De qué fue creado el hombre? Ahora, ¿qué comería la serpiente? ¿De qué fue creado el hombre? ¿Y qué comería la serpiente? Entonces aquí encontramos una tipología de que la serpiente tomaría dominio y consumiría, atormentaría, afligiría, oprimiría o incluso poseería al ser humano. Verso 16. Aquí encontramos un juicio decretado sobre la mujer. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Escuche, ¿por qué Dios soltó un juicio sobre la mujer? Porque, escuche, el hombre, como le he enseñado, Dios le dio el poder de la autoridad, pero a la mujer le dio el poder de la influencia. Y la influencia es más peligrosa que la autoridad. Por eso es de que Dios la pone bajo sumisión y bajo sujeción. De hecho, la Escritura dice que Dios le dijo a Israel: no se casen vuestros hijos con mujeres extranjeras, porque los irán a llevar hacia los ídolos. ¿Sabe por qué Salomón, después de lo que alcanzó, se corrompió en la idolatría? ¿Sabe por qué? Por las mujeres que tuvo. O sea que una mujer te puede influenciar para bien o te puede influenciar para mal. Hermana, yo le digo una cosa: fíjese bien cómo usted utiliza esa arma. Influencie para bien a sus hijos, influencie para bien a su esposo, a través de los principios de la palabra de Dios. Ahora escúcheme bien: la influencia sin el temor de Dios es feminismo.
Es un espíritu jezabélico de manipulación, de chantaje. Pero cuando esa virtud que tiene la mujer de influencia está puesto bajo el temor, bajo el dominio del Espíritu Santo, óigame, es un arma de edificación, es un arma incluso, mis amados, para traer a muchos al conocimiento de Dios. Y debido a que la mujer usó para mal esta virtud, Dios declara ahí un juicio sobre ella. Vamos un poquito más adelante, versículo 17 al versículo 18. Encontramos aquí un juicio sobre el hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Escuche, ¿qué voz tenía que obedecer el hombre? ¿La voz de quién? ¿La voz de quién? Y ahora, ¿qué voz obedeció? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Dónde radica tu autoridad, hombre? ¿Sabes dónde radica tu autoridad? En que tú escuches y obedezcas a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Yo me doy cuenta si mi esposa me está dando un consejo basado en su espíritu de mujer o basado en los principios de la palabra de Dios. Pero cuando yo veo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, digo, espérate, así no es. Pero cuando yo veo que me está dando la palabra, que me está declarando la palabra, que me está influenciando con la palabra, escucho su voz, porque sé que Dios puede hablarme a través de ella. ¿Sí me estoy explicando? Pero el hombre aquí dice que obedeció a la voz de su mujer. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él. Dice: maldita será la tierra por tu causa. Wow. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora, escúcheme bien, yo quiero aquí subrayarle, porque algunos creen que el trabajo Dios lo puso después de que el hombre pecó. El trabajo no fue puesto, como dice aquel mambo, como un castigo. Desde que Dios creó al hombre, puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. En otras palabras, no puso ahí Dios a Adán para que estuviera ahí en una hamaca tomándose un coco y chupándose un mango, nada más ahí viendo pasar el tiempo. No, Dios le dio una responsabilidad, Dios le dio trabajo a Adán. Dios le dijo que le pusiera nombre a todos los animales que Jehová Dios había creado. Usted se imagina la capacidad que desarrolló Adán. Usted se imagina el trabajo y la responsabilidad que tenía Adán. Ahora entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto aquí no es el trabajo. El asunto aquí es de que Adán iba a trabajar y no iba a haber fruto de su trabajo. No iba a haber prosperidad en el fruto de sus manos, en el fruto de su esfuerzo, sino que dice, escúcheme bien, que cuando él trabajaría, en vez de que produciría fruto, iba a producir espinos. En otras palabras, no iba a haber bendición. La restricción de Dios se iba a manifestar ahí a tal punto que el hombre no iba a fructificar. ¿Y todo por qué? Por haber desobedecido. Siguiente, verso 17. Ahí hay un párrafo más. Maldita será la tierra por ¿tu qué? Tu causa. Aquí encontramos que Dios maldice la tierra. Por eso una de las oraciones nuestras debe de ser: Señor, sana nuestra tierra. Y no vamos a abundar ahorita un poquito más, pero vamos al siguiente versículo, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí hay mucho que pudiéramos hablar, pero creo que con esto basta. Lo que encontramos en medio de que después de que el hombre desobedece y cae de la presencia de Dios, lo que encontramos son juicios y maldiciones que se activan y se desatan. Ahora, lo más glorioso
En medio de todo ese caos o en medio de toda esa situación que se activa, Dios da una promesa. Versículo 15. Verso 15, ¿está ahí conmigo? Mira lo que dice la escritura. Y pondré enemistad entre ti y ¿quién? Oiga, ¿entre quién iba a tener enemistad la serpiente? ¿Entre quién? Fíjate que la enemistad Dios no la puso entre el hombre y la serpiente, sino entre la mujer. A ver, hermanas que están aquí, yo tengo aquí para darle un mensaje, le titularía este tema Mujeres Peligrosas. ¿Sabe por qué? Porque ¿para qué? Para ponerle Dios a la mujer, que Dios le ponga al diablo como contrincante, como rival a una mujer, es porque la mujer tiene mucha capacidad, es porque la mujer tiene algo especial de parte de Dios. Y le voy a decir algo aquí a las mujeres. Yo me he dado cuenta que cuando vienen las mujeres a la oración, esto se prende. En la antigüedad los judíos, ¿sabe quiénes acarreaban la leña para el fuego? Las mujeres. En otras palabras, una iglesia que se compone de mujeres es una iglesia de fuego. Es una iglesia que clama, que ora, que intercede. Pero ¿a poco usted no se ha dado cuenta? Ve a una mujer como ora y llora y derrama lágrimas y clama y como que se prende. Aquí está Dios. Pero veo a los hombres orar y parece que hubiera un funeral. Es más, unos no sé si están dormidos o están haciendo yoga o qué cosa, pero ¿cuántos estamos aquí todavía? Esto no es mi tema. Sé que si Dios la puso a usted mujer como esto es porque hay algo especial. Dice la Biblia, entre tu simiente y la simiente ¿qué? Suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en él. ¿Qué está diciendo? Lo que está aquí diciendo es de que así como entró el pecado por medio de una mujer, debido a que se dejó influenciar por el diablo, siglos después, a través de una mujer influenciada, poseída por el poder del Espíritu Santo, nacería el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le aplastaría la cabeza al diablo. Está aquí conmigo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, me gusta porque aquí dice la Escritura, tu simiente, la palabra simiente es la palabra semilla en el original. ¿Sabe cuál es la semilla de Satanás? El pecado, la muerte. Eso es lo que trae. Y cuando el hombre cayó, la semilla, la simiente del diablo entró en la raza humana. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, trajo la simiente, el gen, aleluya, los genes de Dios. Y ahora todo aquel que cree en Jesucristo recibe la vida de Dios, recibe la vida del poder de Dios. Me estoy explicando. Con esto no tiene usted necesidad de una terapia. Yo sé lo que le estoy diciendo. Esto a mí me ha cambiado la vida. ¿Cuántos estamos aquí? Pero no solamente Dios le da una profecía al matrimonio que estaba ahí triste y derrotado por haber desobedecido y haber visto las sentencias ahora y las maldiciones que se activaran como consecuencia del pecado. En medio de eso Dios les da una profecía, pero no nada más les da una profecía, les da una tipología del sacrificio de Jesús. Versículo 21. Miren lo que dice la Biblia. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué les hizo? Túnicas de pieles. ¿Y los qué? Y los vistió. Otra versión dice los cubrió. Ahora escúcheme bien. Para tomar la piel de un animal, ¿qué hay que hacer con el animalito? ¿Hay que qué?
Entonces ahí encontramos un sacrificio, una tipología de que Cristo vendría y ¿sabe qué haría? Pondría su vida por nosotros y cubriría nuestra desnudez para que pudiéramos presentarnos delante del Padre Celestial. ¿Sabes por qué el diablo te detesta a ti? Porque en ti ve la imagen de Jesucristo. Me estoy explicando. En ti ve, aleluya, la imagen de Jesús. Amén. Ahora me llama la atención porque aquí la palabra dice, la palabra cubrir, dice que los vistió, es la palabra cubrir. Pero si tú vas en el original y estudias el Antiguo Testamento, la palabra expiación es la palabra cubrir también. Es decir, cuando una persona comete un pecado, su vida queda manchada y lo que se tenía que hacer era solamente cubrir esa mancha con algo. Pero escúcheme bien, la sangre de Cristo no cubre los pecados. La sangre de Cristo limpia, quita, elimina, borra los pecados. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo esto? Oh, gloria a Dios. Yo creo que con eso tuviéramos. Me agrada esto, cómo es lo que Dios hace ahí. Pero vamos un poquito más ahí desde el Génesis, a ver hasta dónde llegamos y si no lo terminamos en la tarde del mensaje. La Biblia no registra porque luego tú ves en el capítulo 4 y ves otra escena y uno piensa, mis amados, que solamente se trató de un día para otro. Pero la verdad es de que el Génesis o la Biblia en algunos puntos no está escribiendo así nada más, sino que en medio de esos capítulos había años, decenas de años. Y años después encontramos que Dios levanta al primer profeta o sacerdote, como algunos lo llaman, algunos escritores. Algunos escritores creen que Abel fue el primer sacerdote o el profeta a quien Dios le revela el concepto y el poder de la sangre. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 4, verso 2. ¿Cuántos están aquí todavía? Génesis 4, verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue ¿qué cosa? ¿Fue qué? ¿Fue qué cosa? Pastor de ovejas. Ahora escúcheme bien, en aquel entonces no se comía carne. Prácticamente algunos historiadores o eruditos bíblicos dicen que lo que el hombre comía, de acuerdo a lo que ellos sustraen de las escrituras, era solamente vegetales, verduras. Y es que escúcheme bien, para eso el cuerpo del hombre fue diseñado. Su cuerpo fue diseñado para tomar jugos de fruta y agua fresca, perdón. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Pues dice, es que me siento mal. Pues quién sabe qué le echas a tu estómago. Pero yo encuentro que un auto solamente fue diseñado para trabajar con gasolina, no con cheverní. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si a un auto lo tratamos bien, ¿por qué no cuidar nuestro cuerpo, que es el vehículo donde te mueves? Esta se me fue. Es que a veces nosotros nos quejamos, es la grasa que le metemos. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos estamos aquí todavía? En ese entonces no se comía carne. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué cuidaba o creaba o para qué tenía un rebaño de ovejas Abel? ¿Sabe para qué? Porque él entendió, ¿sabe qué? Que solamente a través de la sangre y a través de un cordero, ¿sabe? Se podía un día acercarse a Dios. Versículo 3 y verso 4. Mire lo que dice. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, dice, trajo también de los primogénitos de sus ¿qué?
de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero si usted sigue leyendo, también Caín trajo una ofrenda a Jehová, pero trajo una ofrenda de legumbres, de frutas. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Y por qué no miró con agrado la ofrenda de Caín? Le voy a decir por qué. Porque Abel entendió que solamente a través del poder de la sangre el hombre puede ser justificado y no por las obras de él. La ofrenda de Caín representa que el hombre puede salvarse a sí mismo con sus propias obras. Pero Efesios capítulo 2 verso 8 dice que por gracia fuimos salvos, no por obra para que nadie se gloríe. No es por obras que tú eres salvo, es por la sangre poderosa de Jesús, es por el sacrificio de Cristo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 verso 4. Siglos después, el autor de Hebreos nos pone un poco más en claro acerca de la ofrenda de Abel. Dice la Biblia: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? ¿De que era qué? ¿Sabe cómo el hombre es justificado de sus pecados y de sus maldades? ¿Sabe cómo? A través del poder de la sangre de Cristo. Romanos 5:1 dice la escritura: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escúcheme bien. La palabra justificar quiere decir que cuando alguien se arrepiente y le pide perdón a Dios por sus pecados de todo corazón, la Biblia dice que Dios lo justifica. Y la palabra justificar significa que Dios te declara completamente justo. Escúchame bien, como si nunca en toda tu historia hubieras pecado. Me estoy explicando. Te declara completamente justo. Dios no solamente te perdona tus pecados, o sea, no solamente limpia tu vida de tus pecados, sino que elimina los errores que se escribieron o los pecados que se escribieron en tu expediente. Y eso tiene que ver con justificación. No solamente te limpia, no solamente te santifica, sino que te declara justo. Me estoy explicando. Tu expediente queda completamente limpio y eres declarado puro, eres declarado inocente, eres declarado justo por la fe. Aleluya. Abel entendió eso. Y mire lo que dice la escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Oh, gloria a Dios. Vamos un poquito más adelante. El tiempo sigue transcurriendo y viene un momento en que el mundo se llena de maldad y Dios desata un juicio, el diluvio universal. Algunos escritores creen que con el diluvio algunos montes quedaron sumergidos en el mar y otros montes nuevos salieron. Y esto es lo que algunos explican, que por eso han encontrado vestigios o han encontrado restos de peces en las puntas de algunas montañas. Esto explica del porqué de los desiertos, porque se cree que eran los mares que antiguamente estaban, y como que hubo un cambio ahí, y vino una catástrofe terrible, vino un juicio. Noé fue el hombre, al instrumento que Dios usó para preservar la vida del hombre o de la raza humana. Y usted sabe la historia. La Biblia dice que construyó un arca y estuvieron ahí un largo tiempo. Pero llega un momento en que salen del arca,
Y Noé lo que hace, lo primero que hace Noé al salir del arca, ¿sabe lo primero que hace Noé? Es edificar un altar y ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque Noé entendía el concepto de la sangre. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 8, verso 20 al 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pregunto, ¿desde cuándo se empieza a ver el pecado en el hombre? ¿Desde cuándo empieza a verse el pecado en el hombre? ¿O a manifestarse el pecado en el hombre? No, desde niño. ¿No has visto un niño que le quieres quitar algo y dice: mío, mío? ¿Cómo explicas los malos comportamientos de un niño? Y algunos padres dicen: ay, qué bonito se ve, déjalo que es niño, déjalo. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Una cosa es la inocencia, otra cosa es que dejemos crecerlo como sea. Y agárrense, papá, que una vez aquí le va. Pues yo le prohíbo: no entre aquí con alimentos. Es que mi niño quiere una pala para que se entretenga. Si no lo puedes dominar ahorita, desde pequeño, hay que decirle: no, aquí no se come papas, ni chetos, ni nada de eso. Estamos en la casa de Dios, no estamos en un cine, no estamos en el parque, me estoy explicando. Y no es que yo sea legalista o religioso, pero creo que todo tiene un tiempo. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Y Dios ve que el hombre, dice que el hombre ya trae la genética del pecado, ya trae un mal, el pecado, pero se manifiesta desde que es pequeño, desde niño. Y eso fue, mire, yo entiendo ahora por qué Dios, cuando mandaba al pueblo de Israel a destruir una nación, destruía todo, incluso hasta niños. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que aún hasta los niños estaban corrompidos. Y hoy en día es lo que nosotros estamos viendo. Niños incluso están siendo utilizados, o incluso se ha descubierto lo que es la pornografía infantil. Y puedo hablar de mucho acerca de todo esto, que en los tiempos en los que estamos son más terribles, creo yo, que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos viendo situaciones bien difíciles, y lo más terrible, que aún la misma iglesia de Cristo está siendo influenciada por todo eso. Y yo le digo una cosa, mis amados hermanos, en medio de eso que estamos viviendo, como un paréntesis le digo, eso me trata a mí de decir que Cristo está a la puerta y que Dios puede derramar un juicio en cualquier momento por causa del pecado del hombre. ¿Sí me explico aquí? No porque Dios quiera destruir al hombre, sino porque el pecado del hombre es lo que provoca o activa eso. ¿Sí me estoy explicando? No le echemos la culpa a Dios, es que Dios es malo y envía juicios. No, no es eso. La escritura dice, hablando el profeta Isaías, dice que la tierra se tambalearía como un borracho a causa del pecado y de la iniquidad. Y si usted se da cuenta, cada vez más los terremotos y temblores están siendo más frecuentes. ¿Debido a qué? Debido a que el pecado se ha incrementado. Y eso es lo que había pasado en el tiempo de Noé. Pero Noé, después de que sale de eso, ofrece un sacrificio. Pero también Dios le da una orden. Acompáñeme por favor. Génesis 9, verso 4 al 5. Génesis 9, verso 4 al 5. ¿Está aquí conmigo? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Por si a usted le gusta la moronga. Ay, dice, tan sabrosa que saben salsa de chile seco. Pues le tengo este versículo para usted. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Una pregunta: ¿dónde está la vida?
¿Dónde está la vida? Nuestro cuerpo, algunos médicos creen que tenemos un promedio de 5 litros de sangre. ¿Dónde? O sea, si mi cuerpo se desangra, prácticamente muere, porque la vida está en ¿qué? Y Dios dice ahí, versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, y de mano de todo animal la demandaré, de modo que de mano del hombre, del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la sangre le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque desde un principio ahí nos está revelando que la sangre es un medio de expiación, un medio para salvar y redimir al hombre. Diga conmigo, en la sangre de Jesús está la vida. Una vez más, diga conmigo, en la sangre de Jesús está la vida. ¿A qué tipo de vida? La vida de Dios. Esto le voy a hablar dentro de 8 días. La vida de Dios. Cuando el hombre pecó, entró en sus venas algo que se llama pecado, algo que se llama muerte. La sangre del hombre tiene algo que se llama muerte. Pero la sangre de Jesús tiene algo que se llama vida. Si me estoy explicando, la misma vida de Dios. No voy a abundar mucho en esto. Vamos a hablar dentro de 8 días para que si usted se interese, venga. Por eso cuando tú recibes, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La misma vida de Dios corre por mí. Vaya conmigo, rapidito, vamos un poco más. Vaya conmigo, Génesis capítulo 22. Abraham tiene un encuentro con el Señor lo llama a salir de la tierra de donde es y le da una promesa de hacer de él una gran nación. Pero Dios también le revela el concepto de la sangre, un sacrificio, la cual representaba un corazón rendido, un corazón entregado ante el Señor. 25 años había esperado Abraham por un hijo. ¿Cuántos años? 25 años. Por si usted dice, es que yo le he pedido a Dios, y apenas llevas un mes. Mira, Abraham, 25 años. Lo que pasa es que tú crees que esto es la varita mágica de la hada madrina. Tú quieres que de sapo te conviertan en príncipe. Sí me estoy explicando aquí. Abraham esperó 25 años para tener un hijo, y cuando Dios le da un hijo y pasa el tiempo y ya se cree que Isaac era ya un adolescente, ya un jovencito, algunos creen que de 12, 13 años, la edad exacta no se sabe, pero el caso que en ese momento Dios le habla a Abraham y le dice, ofréceme a tu único hijo. ¿Qué? 25 años esperé y tú me lo pides. Es como aquel muchacho que dice, 5 años esperé para tener novia, Señor, y tú me pides que la termine. 5 años, Señor, esperé para abrir este negocio y ahora quieres que lo cierre. Dios estaba tratando con Abraham y le estaba diciendo, te voy a revelar a ti, Abraham, porque eres mi amigo. Te voy a revelar como amigos lo que yo un día experimentaré al ofrecer mi hijo por la humanidad. Sé que te estoy pidiendo a tu único hijo, a ti, Abraham, al de la promesa te lo estoy pidiendo, pero yo un día entregaré como padre perfecto, como padre que soy, entregaré a mi único hijo por toda la humanidad. Dios le estaba mostrando a Abraham lo que él mismo sentiría. Génesis 22, vaya conmigo. Perdón, Génesis 22, verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de ¿quién?
¿En lugar de quién? Llega un momento en que Abraham ya hizo el altar. Está Isaac ahí ya sobre el altar. Abraham toma el cuchillo, toma el puñal para sacrificar a Isaac. Y cuando iba ya a clavar a Isaac con el puñal para sacrificarlo, Dios le habla y dice: detén tu mano, porque ya he visto que temes a Dios. Y ahí es donde dice la escritura que Abraham voltea y ve un carnero trabado por los cuernos, y el Señor le dice: tómalo. Y él va y lo toma y sacrifica ese carnero en lugar de Isaac. ¿Qué quiero decir esto? Que esto representa que un día vendría el Mesías y que la muerte que tú merecías, Él la iba a llevar. ¿Sí me estoy explicando? Él iba a morir en nuestro lugar para la gloria del Padre y para salvación de nuestras vidas. Aleluya. Yo veo algunos ojitos de algunos que se están abriendo. Veo la fe de Dios que está corriendo ahorita. ¿Cuántos quieren que sigamos? ¿Cuántos quieren que sigamos? Dígale al que está, dile: Dios me está hablando. Dile: Dios me está hablando aquí. Dios me está hablando. La situación no termina ahí. Posteriormente, cuando el pueblo judío se está cautivo en Egipto, después de 430 años, Dios manda a Moisés y Aarón para ordenarle a Faraón que suelte a su pueblo, y Faraón se niega a hacer eso, y entonces Dios empieza a mandarle plagas y plagas y plagas. Y déjeme decirle, cada plaga que Dios mandaba a Egipto era un juicio sobre cada uno de los dioses de Egipto. Pero la más cruel fue esta. Dice la escritura que Faraón, a los principios, cuando el pueblo judío se empezó a multiplicar, dice la escritura que Faraón mandó a matar a los niños. ¿Y cuántos saben que la venganza es de Jehová? ¿Cuántos saben que la venganza es de Jehová? Y entonces Dios le dice: ha sido el tiempo, ha pasado el tiempo, y es tiempo que yo cobre venganza por mi pueblo. Y entonces Dios sabe cuál fue la última plaga, y fue cuando Faraón soltó al pueblo judío. ¿Sabe cuándo fue? Cuando murieron todos los primogénitos, aún al mismo hijo de Faraón. En otras palabras, Dios le estaba dando a Faraón algo de su propio chocolate. Dice, en otras palabras, te voy a enseñar lo que mi pueblo sintió cuando tú mandaste a masacrar a mis hijos. Hoy te voy a enseñar. Y Dios le dio en el punto débil a Faraón. Tenía que venir un juicio, una mortandad. Tenía que venir muerte. Pero la pregunta que surge: ¿cómo los hijos de Israel podían ser preservados de esto? Vaya conmigo, Éxodo capítulo 12, verso 12 al 13. Dios mandaría a lo que yo le llamaría el exterminador. Para los jóvenes yo les pondría aquí el tema: el Terminator. Yo mandaría un exterminador, porque exterminaría a todos los primogénitos, a todos los primogénitos, o sea, a todos los mayores de familia. Dice la Biblia: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Qué eran estos juicios? Juicios sobre los dioses. Verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios le dijo al pueblo judío: ustedes sacrifiquen un cordero, tomen la sangre con un hisopo y empiezan a rociarla en los dinteles de la puerta, arriba, a los lados. Fíjense, nada más ya con esto estaba viendo una tipología, declarando que un día Jesús moriría en la cruz del Calvario, porque iban a poner la sangre en la parte de arriba de la puerta y en los lados, como declarando y tipificando allá ya el sacrificio de Jesús. Y ahí se le conoce como la primera Pascua.
¿Sabe cuándo Jesús dijo? Cuando Jesús instituyó la Santa Cena en el tiempo de la Pascua y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Ahora el Cordero de Dios estaba ahí, aleluya, ya no como una tipología, sino el mismo Cordero de Dios iba a derramar su sangre. ¿Cuántos estamos comprendiendo esto? Usted no tiene necesidad de que tome algún amuleto para recibir protección. La sangre de Cristo puede guardarlo. Usted no necesita un Doberman para cubrir. Aleluya. Usted necesita la sangre de Jesús. ¿Cuántos estamos aquí? Cuando tú dices: yo cubro mi vida con la sangre de Jesús, cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, cubro a mi familia con la sangre de Jesús. Están bajo el poder de la sangre de Cristo. Y no hay poder del diablo que los toque. Mi esposa oraba por mí antes de casarnos. Decía: Señor, puede habitar la persona que va a ser mi esposo donde quiera, con muchachas más guapas, pero yo lo cubro, dice. Dije: ahora entiendo por qué Dios me guardó. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Vamos rapidito. Vaya conmigo, Levíticos capítulo 17, verso 11. Estamos llegando al final. Levítico capítulo 17, verso 11. Dios le dice a Moisés que levante el tabernáculo. Y en el tabernáculo, que era una tienda o un lugar para adorar a Dios o para acercarse a Dios, estaba lo que era el altar de bronce o el altar de sacrificio, donde el pueblo iba y ofrecía sus sacrificios. Dice la Escritura: porque la vida de la carne, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer ¿qué cosa? Expiación sobre el altar por vuestras. La misma sangre hará expiación. ¿Por quién? ¿Hará expiación por quién? Ya le dije a usted que la palabra expiación es cubrir. No eran quitados los pecados de la persona, pero sí eran cubiertos. Pero usted y yo, nuestros pecados no son solo cubiertos, nuestros pecados son limpiados, lavados. Por muy negros que sean, por muy asquerosos que sean, discúlpenme la expresión, hay poder en la sangre de Jesús. No, mira, yo dije que hay poder en la sangre de Jesús para perdonar y limpiar nuestros pecados. Aleluya. Por último, vaya conmigo, Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5. ¿Se acuerda usted de la profecía que el Señor le dio a Adán y a Eva en Génesis 3, verso 15? Que le dijo que pondré enemistad entre ellas y que de la simiente de ella vendría la simiente para que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Pues aquí se cumple. Gálatas 4, verso 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del ¿qué? Cuando vino el cumplimiento del ¿qué? Del tiempo. Dios envió a su Hijo. ¿Cómo? Nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué cosa? La adopción de ¿qué? ¿Qué es usted ahora? ¿Qué es usted? Ahora, a mí me llama la atención esto porque dice que nos redimió. Le voy a adelantar algo un poquito de lo que veremos dentro de 8 días. La palabra redimir tiene que ver con volver a comprar algo que fue mío pero que se perdió. Supongamos, voy a poner un ejemplo aquí. No tengo economía, voy a poner aquí un ejemplo. Y entonces voy y empeño este micrófono. Como no tuve dinero para pagar, el lugar ahí de empeños lo pone ahí en
exposición donde está a la venta. Pero como yo amo mucho mi micrófono, ese micrófono, un ejemplo, me costó $1,000, un ejemplo, pero ahora le encuentro que ahí en el aparador no cuesta $1,000, sino cuesta ahora $3,000. Pero como yo amo tanto ese micrófono, yo dije, no sé cómo le voy a hacer, pero yo lo voy a redimir, voy a ir y lo voy a ir a volver a comprar. ¿Sí me estoy explicando? Queda entender esto, que Dios creó al hombre, la vida del hombre le pertenecía a Dios, el hombre se perdió, pero Dios nos volvió a redimir, escúcheme bien, con la poderosa sangre de Cristo. Y no solamente nos redimió, sino que dice que nos adoptó como hijos suyos. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? No le oigo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Con esta cita termino. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Hebreos capítulo 13, verso 20. Con esto termino. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor ¿de qué? De las ovejas, por la sangre del pacto ¿qué? Del pacto eterno. ¿No es esto glorioso? Solo le mostré algunas cuantas citas de cómo el poder de la sangre está ahí. Quiero que se ponga de pie.